La migración laboral genera grandes beneficios económicos para los estados de aquellos que reciben a las personas migrantes, según la Organización Internacional del Trabajo, que además señala cómo la posibilidad de adquirir migrantes y que lleguen personas migrantes a los países favorece también el rejuvenecimiento de la población activa y que genera grandes beneficios también a los propios estados, como por ejemplo aquellos que tienen un sistema de pensiones públicos o incluso quieren generar diferentes sectores públicos a través de la recaudación de impuestos. Los migrantes son un factor económico que además apoya a aquellos sectores donde se necesita gran parte de la mano de obra, como por ejemplo la agricultura, la construcción o los servicios personales. Sin embargo, muchos estados ponen medidas restrictivas para las poblaciones migrantes. Eso hace que en muchos casos haya una diferencia entre aquellos que son cualificados y no cualificados. Una realidad que hoy abordamos en Entre Fronteras. Según una investigación realizada en el 2021 por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, tan solo en el 2019 había 169 millones de trabajadores migrantes en el mundo y esto constituyó el 4.9% de la fuerza del trabajo global en los países de destino, lo que significa el 69% de la población mundial que comprende a los migrantes con edad de trabajar. La pandemia por la COVID-19 cambió el contexto social y económico e hizo que los países con modelos hegemónicos capitalistas se enfrentaran al envejecimiento de su población y fuerza laboral, y por ende a la escasez de trabajadores. De allí a que se apresuraran a reclutar, capacitar e integrar a migrantes calificados, aquellos que poseen mayores niveles educativos y contribuyan al desarrollo y crecimiento de la economía del país de acogida. Naciones como Canadá, Lituania y Japón otorgan un plan de migración a los estudiantes y profesionales destacados. ¿Pero realmente será suficiente para atender a la migración laboral? La urgencia de un mercado laboral calificado surge ante el incremento de la tercerización y reestructuración global de la producción. De esta forma, las grandes potencias demandan con carácter progresivo fuerza de trabajo calificada y especializada. Las naciones calificadas por el establishment como países desarrollados se definen a sí mismas como sociedades del conocimiento, lo que conlleva una doble política de restricción hacia la migración tachada de baja calificación, como los refugiados que huyen de conflictos armados, violencia sistemática o persecuciones en sus países de origen, y coloca su enfoque en los migrantes calificados, es decir, aquellos con estudios especializados. Los trabajadores y trabajadoras migrantes significan un aporte fundamental, primero, para los países de destino. Como sabemos, hay países que requieren de esta mano de obra migrante para poder mantener, sostener sus economías y para hacer crecer ciertos sectores. La mano de obra migrante, particularmente en América Latina, es fundamental en sectores de servicios, en el sector turismo, en el sector de construcción, en el empleo doméstico. O sea, estamos hablando de algunas categorías tal vez no calificadas, pero que significan un aporte fundamental para los países de destino. A medida que se intenta poner a un lado la pandemia por el nuevo coronavirus y se reinicia la economía mundial, los países ricos buscan captar la atención de los jóvenes y personas capacitadas con visas rápidas y promesas de residencia permanente. Muchos países como Canadá, Irlanda y Suecia están enviando un mensaje a los migrantes calificados de todo el mundo. Les ofrecemos empleo ahora. Hay una aceptación de esta movilidad. Esa es la primera premisa que debemos manejar. Está dentro de las preferencias de las políticas de inmigración a los países desarrollados, así que es un tema bastante bienvenido, si se quiere. Eso puede traer problemáticas para otras personas migrantes con menor calificación, probablemente. El debate migratorio en los países europeos sigue estando dividido sobre cómo gestionar las nuevas oleadas de solicitantes de asilo. Sin embargo, se enfrenta a una disyuntiva: su población envejece rápidamente y produce muy pocos trabajadores emergentes, y estos se ven en la necesidad de crear programas considerados generosos, eficientes y sofisticados para acoger a los extranjeros calificados y ayudarlos a convertirse en una parte permanente de sus sociedades, al menos mientras sus competencias sean ponderadas como positivas.
Desde el punto de vista del trabajo, lo que nos vamos a encontrar en estas sociedades con mayor proporción de mayores es más gente no mayor trabajando más tiempo. Se va a tener que trabajar más para sostener a sociedades envejecidas o sociedades con proporciones importantes de mayores. La pandemia por la COVID-19 ha establecido varios cambios importantes en el mundo y la migración laboral creó más competencia para los nómadas digitales. Más de 30 países, entre ellos Barbados, Croacia y Emiratos Árabes Unidos, crearon programas para atraer a trabajadores tecnológicos móviles y condujo a una flexibilización general de las normas de trabajo para los migrantes calificados que se habían alojado en estos países. Sin embargo, los nómadas digitales son personas que literalmente pasan un periodo de su vida de trabajo entre 6 meses y un año en distintas partes del mundo, es decir, están en movilidad real. Digo esto porque cada vez es más común que dentro de los acuerdos, dentro de las compañías, pues los ejecutivos, las personas, acuerden con la compañía, con las empresas, dentro de su sueldo, de lo que diríamos que son sus acuerdos económicos, esa necesidad, ¿no? O ese deseo de poder trabajar pues X meses en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, países como Estonia permiten a los ciudadanos extranjeros vivir y trabajar legalmente en el país europeo al menos por 12 meses. También Bélgica y Finlandia concedieron derechos de trabajo a los foráneos que habían llegado con visas de estudiantes. Nueva Zelanda amplió las visas temporales de trabajo de forma indefinida, mientras que Alemania, en su nueva ley de inmigración, aceptó el intercambio de estudiantes extranjeros y además aceleró el proceso de reconocimiento de títulos profesionales de otras partes del mundo. Sus países de origen pueden ser portadores de buenas noticias, que en Alemania se puede estudiar bien, que en Alemania se puede aprender y que se vive bien. Además, han visto cómo se produce aquí. Y pienso que no puede haber una publicidad mejor para dar a conocer nuestro país. Como somos tan pequeños, necesitamos a más gente que se involucre en nuestro país para que la economía crezca un poco más. Y también para que haya más gente en Estonia. En Japón, el país homogéneo y de cultura hermética, el envejecimiento de su población es cada vez más marcado y acelerado. Tradicionalmente, el país del sol naciente se ha resistido a la inmigración. No obstante, el gobierno nipón permitió a los trabajadores temporales cambiar de empleador y mantener su estatus. Necesitamos gente que vele por nuestros ancianos. Estamos entrando a una fase donde claramente la población japonesa no podrá llenar estos puestos de trabajo. Por su parte, Canadá, que experimentó su 5º año consecutivo de descenso de nacimientos en 2020, ha suavizado los requisitos lingüísticos para la residencia y ha abierto 20.000 plazas para los trabajadores de la construcción, hostelería y salud, que quieran convertirse en residentes de pleno derecho. There's been a land of opportunity for millions of people, whether they're from Scotland, like my ancestors, or from Asia, Africa, Europe, the Americas, and everywhere else. Immigrants have helped to build our great country to what it has become today. Canada's story. Para los países de los que suelen proceder los inmigrantes, la mayor apertura a la migración calificada plantea el riesgo de una fuga de cerebros, así como tributar de manera cognitiva a la matriz del conocimiento de un país ajeno al de origen. Además, genera un desequilibrio de personal en sus naciones debido a la ausencia de este talento calificado. Cuando las personas cualificadas emigran, existe el peligro de que eso tenga consecuencias negativas para el desarrollo y el crecimiento de su país de origen. Pero si no pueden encontrar trabajo, es mejor que se vayan durante una temporada. Los migrantes contribuyen significativamente al crecimiento y el desarrollo de las naciones que se establecen. Otro aspecto positivo que les representa a los países de origen es que estos migrantes calificados en el exterior les benefician con remesas y también con experiencia laboral, si existe la posibilidad de que regresen a su estado de origen. Sin embargo, con la llegada de la pandemia por la COVID-19, este flujo se vio afectado y se enfrentó a desafíos complejos y estructurales con políticas laborales que los colocaban en una postura de vulnerabilidad. The pandemic has shown the vital need for all of us to play our part to protect people in vulnerable situations. And some of the most affected are migrant workers. And we can do this by pledging our commitments to treat migrant workers fairly and to improve our strategies for guaranteeing decent work and rights for all workers, regardless of their status.
Let us use this moment to spark transformative change, to rebuild trust, and to meet our responsibilities to those most in need of our solidarity. En las economías hegemónicas, las medidas migratorias que se están desplegando incluyen la reducción de las barreras de entrada para los migrantes calificados, la digitalización de las visas para reducir el papeleo, el aumento de los requisitos salariales para reducir la explotación y la supresión de los salarios, y la promesa de una ruta hacia el estatus permanente para los trabajadores más demandados, esto según los criterios y exigencias de los países de recepción. El hecho de que la migración laboral sea o no beneficiosa para los países depende principalmente de sus políticas migratorias. Lo cierto es que las Naciones Unidas ha promovido durante los últimos años la aplicación de los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para proteger a las personas migrantes, pero sobre todo también para garantizar su acceso a los diferentes sectores y servicios públicos de los estados donde llegan. Para ello hacen falta políticas que garanticen el derecho de estas personas a poder migrar, pero también se debe garantizar el acceso a los servicios de estas personas y el acceso al empleo también de aquellos que sortean las fronteras porque faltan esas políticas migratorias, esas vías seguras para las personas migrantes. Por eso hoy analizamos esta realidad. A pesar de la dura situación de los migrantes, son pocos los que logran dar en el blanco, llegar a un nuevo país y tener la oportunidad de conseguir un empleo que le ayude a establecerse en la nación de destino. Muchos de ellos deben pagar visas rápidas de un precio hasta 7.000 euros, un monto estimado para regularizar sus documentos, y además depende de la oferta migratoria que ofrezca el país de destino. En el caso de Alemania, existen muchas empresas nuevas que necesitan de profesionales calificados. La llegada de refugiados sirios e iraquíes que aportan a la economía alemana en el sector tecnológico ha hecho que el país europeo les permita permanecer en el territorio con una extensión de 2 años. No obstante, sigue existiendo una clara diferencia entre solicitantes de asilo y la llegada de profesionales. Somos una empresa pequeña y sería un duro golpe si después de 3 años nos dicen que un colega tiene que regresar a su país de origen. No solo económicamente o desde una perspectiva comercial, sino también a nivel humano. Para mí es una gran oportunidad. Es difícil conseguir aquí un puesto de aprendiz, completar mi entrenamiento y conseguir un trabajo y quedarme aquí en Alemania me haría muy feliz. Existen casos de migrantes que han logrado, a través de sus estudios, poder jugarse una oportunidad de llegar a un nuevo país, como el caso de los intérpretes. A través de las asociaciones de empresas de traducción e interpretación de la Unión Europea, se pueden encontrar muchas oportunidades para trabajar como traductor e intérprete en el territorio de acogida. En el año 2007 me aprobé en Facultad de Literatura y luego elegí el idioma español. En el tercer curso vinieron de la Embajada de España y pidieron intérprete para los militares españoles. Es difícil elegir esa opción, salir del país, de tu país, y no saber si puedes volver o no. Si me hubiera quedado, a lo mejor ahora no estaba vivo. En España, 4 refugiados lograron fundar un medio digital. Con esta iniciativa quieren aportar una visión de superación posible, y entre las historias de éxito, ninguno de los periodistas pensó que trabajarían alguna vez en España, quedando así la tarea más difícil: mantener, impulsar y financiar un proyecto para asentarlo. A mí me gusta trabajar sobre los refugiados, porque yo soy refugiado y yo sé muy bien cómo viven los refugiados y qué problemas tienen, qué dificultades tienen para vivir aquí en España. Y también a mí me gustaría trabajar sobre historias de éxito. Me interesa mucho el fútbol, me interesa mucho la cultura de España, y no me imaginaba que llegué aquí a España como un refugiado o
como un migrante. Me imaginaba que llegó aquí a España como un viajero, un estudiante, pero es así la vida. Pero también surgen nuevos desafíos y cambios en los planes iniciales. Tal es el caso de un migrante hondureño que tras más de un mes de caminata, acompañado de cientos de ciudadanos centroamericanos que iban en una caravana migrante que partió de su natal Honduras, se replanteó su objetivo de llegar a Estados Unidos y ha conseguido trabajo en la ciudad fronteriza de Tijuana. Como él, otros migrantes han reconsiderado su situación y el rumbo, tras la decepción de no poder ingresar a Estados Unidos. Yo lo que quiero es una mejor vida para mí, por la inseguridad que se vive en nuestros países y todo, los empleos. Entonces, donde tuviera la oportunidad de mi trabajo y vivir diferente, ahí era mi destino, sí. Pues es como un sueño que pues a la larga todavía estoy viviéndolo, o sea, estoy tratando de asimilarlo, es algo muy bonito sentirse pues mezclado con la sociedad, con la gente y pues saber que pues te están apoyando. En Canadá, hay empresas legales que se dedican a reclutar trabajadores temporales calificados para traerlos a su territorio, no solamente del área de agricultura, también de la mecánica, construcción, hostelería y servicios. E incluso estas empresas parecen tener flexibilidad con las personas que no manejan el idioma. Tuviéramos los papeles lo más pronto posible para que fuera esto más rápido, porque pues sí es tardado los trámites. A nosotros nos llevó más o menos lo que fue un año para venir a Montreal. Toman el teléfono y me dicen, oye, es que yo te necesito a ti y a 100 más. Y yo me quedé así como que, ok. En un español precario, pero nos dimos a entender. Yo no hablo francés ni inglés, eso es un plus aquí también. Que mandara mis títulos o mis certificaciones traducidas, que mandara pues un currículum con peso. A menudo, muchos migrantes calificados, cuando llegan al país de destino, realizan trabajos temporales, informales o desprotegidos, y la pandemia por la COVID-19 ha acentuado esa inseguridad. También, a raíz del elevado desempleo juvenil en muchos países hegemónicos, estos se ven en la necesidad de recurrir a la migración calificada. Lo conveniente a la hora de encontrar el trabajo es la capacidad de adaptarse, de acomodarse y la capacidad de aceptar alguna cosita como la integración. La migración era un tema que no se discutía en Japón, un país que soñaba con ser una nación de un solo pueblo. Sin embargo, el envejecimiento acelerado de la población ha obligado al gobierno japonés a flexibilizar las reglas para los extranjeros y así cubrir el déficit de mano de obra. Además de estudiantes, así como parejas internacionales, el caso de los estudiantes que deben dominar por completo el idioma. En Japón, los extranjeros son considerados como invitados de la sociedad japonesa. Por lo tanto, es muy complicado para los extranjeros integrarse realmente. Por otra parte, las condiciones de trabajo de muchos de ellos son espantosas. Son muchos los migrantes que intentan conseguir una estadía permanente en el país de destino, pero son pocos los que lo logran. Son diversos los retos que deben afrontar los migrantes. No por ser calificados, se les da la oportunidad de trabajar en el rubro que se especializaron. Una muestra es la de un migrante de Afganistán que era ministro del gobierno afgano, antes de sucumbir ante el regreso de los talibanes. Ahora en Alemania se gana la vida en bicicleta repartiendo comida a domicilio. Para mí este es un trabajo apasionante. Doy vueltas, veo el campo, veo diferentes lugares, exploro el área que me rodea. Y al mismo tiempo es ejercicio. Tú ves la bicicleta, la forma física. Yo pedaleo 1200 kilómetros al mes. No todos los inmigrantes están aquí solo para tomar el dinero del gobierno. Hacen un trabajo duro. Aportan al país con impuestos y también hacen cosas positivas para su país. Ante este escenario, a pesar de que las grandes naciones del modelo neoliberal adquieren talentos migrantes calificados para inflar su economía, los economistas y demógrafos sostienen que las brechas del mercado laboral persisten y se ampliarán, ya que la pandemia revela lo mucho que hay que hacer
para gestionar un desequilibrio mundial, no solo en la población, sino también en el desarrollo y políticas del orden mundial. La principal conclusión de nuestro informe es que la recuperación del mercado laboral tras la crisis del COVID-19 es incompleta, frágil y desigual. Así que estimamos que en 2022 el número de horas realmente trabajadas en la economía mundial sigue estando considerablemente por debajo del nivel anterior a la pandemia, y eso representa efectivamente la pérdida de 52 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, así que ni siquiera hemos vuelto al punto de partida. Hay una pregunta que quizás es obligatoria hacerse ante el panorama de la migración laboral. ¿Es necesario solo captar migrantes calificados? Las políticas migratorias se rigen por el arquetipo y racismo institucional de las naciones que ejercen poder en el orden mundial. O se podrá vislumbrar políticas migratorias humanitarias que hagan una verdadera inclusión de los derechos fundamentales de los habitantes de este mundo, o solo se trata de una mirada eufemística imperante en los países de acogida de corte neoliberal. La migración laboral es un fenómeno natural que ocurre en nuestro planeta y se debe garantizar el acceso de las personas a los diferentes países para llevar a cabo sus proyectos económicos. Por ello, los países deben garantizar el acceso de estas personas a sus países y buscar también mecanismos y políticas que garanticen vías seguras, pero también que se permita a aquellas personas que sortean las fronteras. No se debe discriminar entre aquellas personas migrantes que están cualificadas y aquellas que escapan o huyen de conflictos o de la violencia. Personas que también buscan una protección, pero que también favorecen al desarrollo sostenible de los estados donde llegan. Para ello, los países deben buscar alternativas que garanticen el derecho a migrar de los pueblos y también de aquellas personas que traten de buscar una oportunidad, aunque sea económica. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Le invitamos ahora a que sigan en sintonía con Telesur y le invitamos la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras.